Muchas veces. Yo me he sentido el hijo pródigo muchas veces a lo largo de mi vida. Y creo que en nuestra vida no vamos a tener un camino recto y pavimentado perfectamente que nos lleve a la presencia de nuestro Padre. Antes bien, creo que caemos en muchos baches espirituales. Y cada vez que salimos de ese bache, es como si nunca hubiéramos caído en él. El obedecer esta ley del diezmo todavía abre más nuestra posibilidad de tener bendiciones que sobreabunden y que no podamos ni contenerlas, ¿no? Yo creo que debemos de dejar de ver el diezmo como un mandamiento económico, porque luego entonces tú quieres ver una bendición monetaria, pues, y no funciona así. Es como cualquier otro mandamiento. Yo por ejemplo, no por el hecho de cumplir con la palabra de sabiduría me voy a molestar si no tengo buena salud, porque no funciona así. Los mandamientos son para parecernos más a Cristo, irnos puliendo y entonces algún día poder regresar transformados a su presencia. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Hoy analizaremos lo que significa ser considerado parte de la casa de Israel y cómo eso se traduce en promesas que el Salvador tiene para nosotros. También profundizaremos en el poder que trae a nuestras vidas el escudriñar las Escrituras, así como el significado del diezmo. Así es, pues bienvenidos a este episodio número 42. Sois los hijos del convenio, tercer Nefi, del 20 al 26. Y les agradecemos por estar aquí en una emisión más. Les recordamos que esto no es una clase ni un sustituto de su estudio personal, más bien es inspiración para ustedes y su estudio. Qué importante, Eduardo, lo que dices. La primera fuente que debemos de acudir en el estudio de Ven, sígueme son las Escrituras. Así es. Invitamos a todos a que lean todo lo que es los capítulos que deben de tener y después estudiar el manual de Ven, sígueme y los recursos que vienen ahí. Y por último, si tienen tiempo y tienen oportunidad, que nos vean y que nos comenten, ¿verdad? Mientras laven los platos ahí. Pero no debería de ser un sustituto a la fuente principal de inspiración, que es el Espíritu Santo y el conocimiento que podemos recibir. Claro, y bueno, lo importante, Adrián, también es, como dice, parte de la lección es escudriñar y aprender a escudriñar las Escrituras, que a veces no sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿no? Pero por eso son las clases, para aprender. Así es. Y bueno, vamos a empezar analizando los capítulos 20, 21 y 22. Y la lección de Ven, sígueme nos invita a que platiquemos de una obra maravillosa que Dios llevará a cabo en los últimos días. Y precisamente en este estudiar, Eduardo, Damara, me di cuenta que el capítulo 20 habla primeramente de los sacramentos. Y no es el tema principal, ¿verdad? Pero qué importante que para poder hablar de una obra maravillosa y de convenios, el Señor primero les administra la Santa Cena. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya tomaron del pan, ya tomaron del vino, del agua, y ahora sí, ya están listos para aprender o para hablar de una obra maravillosa. Oye, Adrián, y me parece maravilloso que no solo tomaron del pan y del vino, sino lo hicieron de una forma muy milagrosa, porque Exacto. El Señor proveyó de ello. Porque nadie llevó, ¿no? Nadie llevó, pero ahí está. No fue de traje, como dicen. Así como las actividades de los barrios, que nadie trajo, pero siempre hay. Muy bien, sobra. vamos a empezar a ver el versículo 25, y dice: He aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa para ti, Eduardo, ser parte de la casa de Israel? Pues es lo que decía ahorita aquí, ¿no? Sois del convenio y somos bendecidos todas las personas que, gracias a esta promesa de Abraham, todas las personas que deciden aceptar el evangelio son parte de la casa de Israel. Entonces, no tiene que ser algo limitado a tu zona geográfica, tu linaje, ¿no?
sino ahora tiene que ver todo con tu corazón y tus decisiones. Y tus convenios. Y tus convenios, claro. Fíjate que antes a mí cuando escuchaba la casa de Israel, yo siempre me imaginaba a los judíos que se ponen su gorrita. ¿Cómo se llama el gorrito? Kippah. Okay. Y bueno, me gustaría ver en 2 puntos lo que significa ser la casa de Israel. Primeramente, para entenderlo, debemos de entender que ese concepto no se limita únicamente, como decías, Eduardo, a una descendencia física. Okay. O sea, no tengo que venir directamente de... ¿Algún israelí? De Israel, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa idea. De hecho, como Eduardo lo decía, yo cuando escuchaba esto, me imaginaba luego Israel, ¿no? Y haber sido descendiente de alguien directamente, o parecerme, porque tienen facciones características también. Entonces digo yo, no, pues no, soy bastante mexicana, ¿no? Por ejemplo, una persona que no sea descendiente de los nefitas o de los lamanitas puede llegar a convertirse en miembro de la casa de Israel en el momento en que hace convenios del bautismo y que promete seguir a Jesucristo. Entonces, un chino, por ejemplo, que se bautice, pues los chinos no vienen de Israel, ¿verdad? Pero pueden convertirse en miembros de la casa de Israel. Y en ese contexto, ¿okay? el ser parte de la casa de Israel significa que tenemos un lugar en la familia de Dios. Significa que hemos sido adoptados a su familia a través del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Y esto implica que así como tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades, ¿ok? Y eso es precisamente un convenio. Un convenio es cuando yo prometo hacer algo y el Señor va a hacer algo a cambio. Hace tiempo yo decía que un convenio era cuando las 2 partes prometemos, pero Dios no promete, Dios cumple. El que promete soy yo. Y si yo cumplo con mi promesa, Dios me va a bendecir. ¿Ok? Y vamos a leer precisamente el versículo 27, Eduardo. Si me puedes ayudar, por favor. Dice, y después de que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí, y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Okay. Wow. Hacer convenios con el Señor nos conecta con las promesas hechas a la casa de Israel. Por ejemplo, el mandato de bendecir a todas las familias en la tierra. En 3 Nefi 20:27 no solo es un llamado al servicio, también es una afirmación de nuestra identidad y de nuestro propósito como hijos del convenio. Me gusta, Adrián, que dice todas las familias de la tierra, o sea, todos los que estamos en la tierra, no solamente de algún descendiente directo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llama la atención, que sabemos que es la bendición a todos, ¿no? Así es. Y bueno, Damara, ¿cómo cambia tu vida al momento de hacer convenios? Yo creo que me siento parte de algo. Yo creo que todos tenemos ese sentido de necesidad de querer ser parte de algo, entonces... Es parte de tu vida, como dice el comercial, ¿no? Sin comerciales, ¿no? Pero Liverpool. Entonces, me siento yo bendecida, ¿no? Parte de algo, que no soy solamente, o que el Señor no me creó desbalagada, sino que Él nos da un lugar en su casa y también nos bendice por medio de ser parte, ¿no? Así es, básicamente reafirmamos nuestra identidad como hijos de Dios, y eso es muy muy importante, porque hacemos convenios y dejamos que pase el tiempo, y esa identidad que nos marcan los convenios pueden de alguna manera irse olvidando un poco. De ahí la importancia de asistir continuamente a las reuniones sacramentales y participar del pan y del agua. De ahí la invitación de que vayamos al templo cuantas veces se nos sea posible. Y este concepto que tú dices de la identidad lo es todo, tanto que es algo que vemos que está siendo muy atacado hoy en día, ¿no? Si tú no sabes ni quién eres, pues ¿a dónde vas? ¿O qué se espera de ti? Pues quién sabe, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, mi vida cambia al tener esa identidad de decir,
tomo sobre mí el nombre de Cristo. Entonces quiere decir que voy a hacer las cosas que Él hizo. Bueno, tratar de hacerlas, ¿no? Claro, es muy importante entender esto, ¿no? Que debemos de esforzarnos al máximo por poder lograrlo. Y básicamente el concepto de pertenecer a la casa de Israel para mí tuvo un significado muy, muy diferente o potencializado a raíz de que el presidente Nelson nos invitó a recoger Israel en ambos lados del velo. Y hay algunas citas muy impresionantes de él en cuanto a este tema. La primera dice: la recolección de Israel es la obra más importante que está ocurriendo en el mundo hoy. No el desarrollo de la tecnología, IA, la inteligencia artificial y todo esto. Es el recogimiento de Israel. Es lo más importante. Y cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra. Y me gustaría preguntarles, así como algunas ideas, de una lluvia de ideas, ¿qué papel tenemos nosotros como miembros de la iglesia en este recogimiento de Israel? Yo siento que es una responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia de hacer que esto que nosotros conocemos pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y que ellos puedan saber y tener la oportunidad de decidir si son parte de esta casa de Israel. O sea, tenemos que predicar el evangelio. Exactamente. Ok, sí. Eduardo. Ahorita me gustó una frase que dijo Damara de las familias del mundo. Y el mandato que le dio el Salvador a sus apóstoles fue id y predicad. Hacer discípulos. Por todo el mundo, dijo, ¿no? Entonces, en esta cosa de esta labor de poder predicar el evangelio, tendemos a complicarlo, pero la pauta es sencilla, ¿no? Es amar, compartir e invitar. Y lo dijiste, es un mandato. Yo lo tomo como mandamiento, o sea, conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Pero también tenemos otros mandamientos que nos ha dado el Señor y por eso decía yo, es nuestra responsabilidad también, ¿no? Okay. Me gustó mucho la otra cita que voy a compartir, que en abril del 2020, en su discurso titulado Construyendo un Ministerio de Recolección, el presidente dice: la obra de Israel abarca todo lo que hacemos en la iglesia, la obra misionera y lo que acontece en los templos. Y agregaría yo todo lo que hacemos antes de llevar los nombres al templo. Y también, fíjate, aquí se ve este énfasis que ha habido en que la Sociedad de Socorro y el Quórum de Élderes tengan un consejero asignado para la obra misional, un consejero asignado para la obra del templo. En la primaria, una de las consejeras ayuda a las familias, a los niños que se van a bautizar, y otra ayuda a los que van a entrar al templo. O sea, todo es estas dos obras, ¿no? Yo me acuerdo cuando me estaba preparando para la misión, leí un libro precisamente que se llama Una obra maravillosa y un prodigio. Y a pesar de que lo leí y lo volví a leer en la misión, pues yo lo entendía como la obra misional. Pero la obra misional aquí en la tierra, el ir con tu amigo, invitarlo a la iglesia, invitarlo a las actividades. Pero en realidad, cuando tú ves toda la tecnología que existe hoy en día y cómo jóvenes de 13, 14 años indexan nombres, cuando ellos pueden descubrir algún antepasado, cuando nosotros llevamos esos nombres a los templos, esa obra es algo maravilloso, es algo increíble. Y es un prodigio. Es un prodigio, ¿no? A mí me impresiona mucho, Adrián, porque la verdad cuando yo tenía la posibilidad de mandar nombres o hacer mi historia, no se me daba tan fácil. Y no porque no tuviera las herramientas, sino que lo postergaba, ¿no? Pero los jóvenes de ahora me impresiona el espíritu de Elías que tienen como para buscar a sus familiares y hacer la obra y llevar nombres, ¿no? Bueno, pero no solamente la tecnología lo convierte en algo maravilloso. En la conferencia de Estaca que tuvimos hace un par de semanas aquí en Hermosillo, la hermana Imelda compartía, una hermana de nuestra Estaca, compartía cómo ella hace 30 años estaban en el centro genealógico de la Estaca con los rollos y las filminas. Imagínate encontrar un nombre entre tantos libros de actas de nacimiento, de defunción. Eso realmente también era un milagro, ¿no? Y era algo maravilloso. Y conforme la tecnología vaya aumentando, conforme nuestro tiempo lo estemos dedicando a esto, nos daremos cuenta de lo maravilloso
que puede convertirse el recogimiento de Israel. Por último, una cita de la conferencia de octubre de 2021 dice: tal como el sacrificio del Salvador de la humanidad hizo posible la redención de todos los hijos de Dios, Él también ha proporcionado la manera para que todos los hombres, en ambas dimensiones de la existencia, sean levantados y bendecidos. ¿Okay? Eduardo, ¿qué nos enseñan esas declaraciones sobre el recogimiento de Israel? Cada presidente de la iglesia ha tenido, aunque todos hacen lo mismo, ha tenido como una misión, por así decirlo, ¿no? El presidente Benson, una difusión más grande del libro de Mormón; el presidente Hinckley, los templos, ¿no? Pero yo creo que esta es la del presidente Nelson, el entender la importancia del recogimiento de Israel. En esta conferencia quedó más claro todavía, ¿no? Prepararnos para la segunda venida, sí. Recogiendo Israel. Algo que un sentimiento que tuve, Eduardo, cuando preparábamos el guión y leíamos la clase, es el siguiente. Cuando hablamos de recoger Israel, hice una similitud con mi casa, que yo les digo a mis hijos: recojan los juguetes, y ellos los agarraban y los ponían en cualquier lado. Pero eso no es recoger, eso es solamente moverlos. Mover de lugar. Cuando uno recoge algo, lo tiene que poner en un lugar. Para mí, recoger Israel es llevar esos nombres y esas personas al templo. Cuando por fin una persona que conoce la iglesia hace un convenio en el templo, o cuando esos nombres de historia familiar por fin se hacen sus ordenanzas por ellos, Israel ha sido recogido, no antes. Todo lo anterior es un proceso, una preparación, ¿no? Pero cuando llegamos al templo, es ahí donde debemos depositar todo para que realmente esté recogido. Si no, nada más está movido. En Alma dice que es recoger las gavillas, ¿no? Y llevarlas al granero, por así decirlo. Oye, entonces sí recogen los juguetes, porque en la casa ahí te voy a llevar a la casa de consultor. Bueno, ¿y qué pasos puedes tomar tú, Damara, en tu vida diaria para vivir tus convenios de manera más activa? Estar dispuesto a obedecerlos, porque a veces podemos conocerlos, pero no estamos dispuestos a seguirlos, o nuestro orgullo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Prioridades, ¿no? También. Nuestras prioridades, sí. Bueno, me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es que al ser parte de la casa de Israel, también estamos relacionados con las promesas de protección y de dirección. Reflejamos el deseo del Salvador de que todos sus hijos sean guiados hacia Él, es decir, llevarlos al templo, ¿no? Esas promesas se manifiestan en nuestra vida diaria. Tenemos la bendición de poder orar, de poder recibir revelación personal. Podemos encontrar consuelo en las Escrituras en momentos difíciles de nuestra vida. Cuando hay desafíos, recordar que no estamos solos. Somos parte de un legado que trasciende por generaciones. Y la parte más importante, curiosamente estuve el día jueves en una actividad donde se encontraba una autoridad general. Y entonces él nos estaba hablando de convenios. Y quiero compartir algo que me impresionó mucho de él. Él dice que hay una palabra que se encuentra en la Biblia que se dice Gesed o Yesed. Y esta palabra no hay un significado, no hay una sola palabra que signifique la traducción literal, pero básicamente es la alegría que hay en los cielos cuando alguien hace un convenio. Y es una parte que yo nunca había analizado. O sea, yo sé que cuando alguien hace convenios, pues esa persona será bendecida si obedece. Pero del otro lado del velo existe un yesed, una alegría, un gozo, porque alguien se ha comprometido. Ya es parte de la familia de Dios. Ha decidido dejar el campo neutral, decía esa autoridad, y ha decidido ser parte del equipo que hace promesas y recoge Israel, agregaría yo. Entonces, qué especial el poder saber que no solamente se alegra la persona que me compartió el evangelio o el hermano que me acompaña al templo, sino que en los cielos existe este Yesed,
ese festejo. Fíjate que es algo que en la primaria le decíamos a los niños cuando se bautizaban, que había una fiesta en el cielo porque ellos decidieron tomar eso, ¿no? Entonces tenían su yeset, ¿así? Así. Así. Fíjate que ahorita que estabas hablando sobre todo esto de pertenecer a la casa de Israel y las bendiciones, yo siento como una herencia en vida, que estoy recibiendo una herencia por ser parte de la casa del Señor. Mi vida es realmente bendecida por pertenecer a ella, y es porque yo tengo conciencia de eso, ¿no? Puede ser que lo sepa, pero no lo he analizado, no he visto mis bendiciones porque no las he pensado a profundidad, pero si uno se pone a pensar con espíritu de gratitud, cualquier cosa más pequeña que sea, se siente grandemente bendecida por pertenecer a la casa del Señor, ¿no? Así es. Y bueno, por último, nada más para cerrar con este punto, yo me acuerdo que cuando estábamos en los hombres jóvenes y decían, vamos a hacer una actividad de genealogía, todos decíamos, qué aburrido. O cuando decíamos, vamos a indexar nombres después, bueno. Y a partir del 2006 esa visión para mí cambió. Hay un mensaje del presidente Russell M. Nelson que se llama El recogimiento de Israel disperso, que dice: nosotros nos encontramos entre el pueblo del convenio del Señor. Nuestro privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de esas promesas. Qué época tan emocionante de vivir. Entonces, qué emoción poder ser parte de esto y poder ayudar a recoger Israel. Así es. Y como mencionaste tú ahorita, tenemos la bendición de poder orar y recibir revelación personal. Justo esta semana fui al templo y tuve una experiencia muy familiar, por así decirlo, o involucraba a un familiar. Y entonces estaba muy contento, lo compartí con mi papá, con mi esposa. Y entonces en la mañana sentí la impresión de que tenía que compartir esta experiencia con otros familiares. Y algunos de ellos están en la iglesia, otros no. Pero me pasó lo que tú mencionaste una vez, Adrián, ¿no? Se me vino esa idea y luego se me vinieron 1000 razones por las que no debería de hacerlo. El segundo pensamiento, ¿no? Pero al compartirlo, cada uno de ellos me mostró un agradecimiento genuino y cómo les conmovió eso. Y entonces me puse a pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera decidido hacer caso a esa impresión, ¿no? Entonces debemos de estar muy atentos para que en nuestro día a día podamos de alguna manera u otra recoger Israel. Y continuando con este concepto que dijiste de Geset o Yeset, ya no supe. Vamos a decirle en Geset, ¿no? Porque Geset. Así está. El segundo punto de ese análisis es: Dios es misericordioso con las personas que regresan a Él. Y es una parte que a mí, esa es mi parte favorita de esta lección. Y algo que podemos estar todos de acuerdo es que el esfuerzo que hace Cristo porque volvamos es incansable. Así como decimos que Satanás no descansa, pues tampoco el Salvador. Siempre está buscando las maneras, ¿no? Y entonces todo lo que vemos en el Evangelio se basa en este principio. Vamos a leer del capítulo 22, el versículo 4. Damara, ¿nos puedes ayudar? Y el 10, Adrián. No temas, porque no serás avergonzado, ni te perturbes, porque no serás abochornada, porque te olvidarás del oprobio de tu juventud, y no te acordarás del reproche de tu juventud, y del reproche de tu viudez nunca más te acordarás. El 10 dice: porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, dice el Señor, que tiene misericordia en ti. Entonces aquí está hablando de esta similitud de que regresa, ¿no? Y luego después dice en el 11: oh afligida, azotada por la tempestad y sin hallar consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras con bellos colores, y con zafiros echaré tus cimientos,
tus ventanas haré de ágatas, tus puertas de carbúnculos, y todos tus recintos haré de piedras deleitables. Y aquí hace una semejanza de como qué es lo que va a pasar cuando esta persona o Israel regrese. Pero fíjense algo que me puse a pensar. Cuando nosotros regresamos, no regresamos como un ciudadano de segunda. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando decía él, ay, si por lo menos me tocara comer lo de los sirvientes, con eso me conformo? Las migajas de los platos de los sirvientes. En el caso de Thomas B. Marsh, fue el primer presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Él es excomulgado por apostasía, y entonces decía él, si tan solo fuera un diácono, con eso me doy por bien servido. Tengo un familiar que regresó después de muchos años, y decía él, su líder lo puso a cuidar la puerta, ¿no? Porque todavía no podía tener llamamientos. Y decía, con gusto voy a ser el portero si es lo que se pide de mí. Pero, ¿qué es lo que nos da El Salvador cuando regresamos? ¿Nos trata así? No, es donde entramos nosotros como humanidad, yo creo, y creo que es algo que tenemos que educarnos como miembros de la iglesia, a saber que si el Señor perdona, nosotros deberíamos también perdonar, porque si nos cuesta perdonar a alguien que a lo mejor falló, el Señor ya perdonó y a lo mejor la persona ya cubrió su falta con un proceso de arrepentimiento, pero nosotros somos los que recordamos esa falta y ahí estamos pecando nosotros. Y fíjate, y ese es el concepto, cuando nosotros regresamos, lo vemos al Salvador con ojos mortales. Por eso aspiramos a eso, decir, no, pues con que pueda estar ahí. Pero por ejemplo aquí dice, te voy a hacer una casa, y no cualquier casa, o sea, va a estar con joyas, como dice ahí, ¿no? Con zafiros. O sea, ¿por qué cuando llega el hijo pródigo lo calza, lo viste, hasta le pone un anillo? Eso no es necesario, pero lo hace porque él da todo. Entonces, esa es la actitud que tiene nuestro Padre Celestial y Jesucristo cuando volvemos. ¿Regresaste? Ahí te va todo lo que te puedo dar. Todos sus privilegios. Y entonces aquí valdría la pena analizar cómo recibimos nosotros al que regresa. Exacto. Como el hermano. Decimos, mira, ahí viene con la cola entre las patas, ¿no? Exacto. O realmente, hermano, bienvenido, y deberíamos entonces de ponerle una casa llena de piedras. Exacto. Preciosas. Me pasó algo en la semana. Yo le decía a una amiga, te prometo que vas a terminar haciendo esto, y ella, no. Y entonces me manda un mensaje la semana pasada y me dice, sí voy a hacer lo que tú me decías, ¿no? Y un poco avergonzada, ¿no? Porque ella había prometido que no lo iba a hacer. No era nada malo, Pero yo pude haberle dicho, te lo dije, o ya ves, no cumpliste, ajá. Ni siquiera tienes que decir nada, ¿no? Y cuando le platiqué a mi esposo, me dice, ¿y qué le contestaste? Pues me dio gracia para empezar, ¿no? Pero lo primero que le dije fue, bienvenida, y que aquí se te espera con mucho amor de regreso a casa, a tu casa. Y hasta me conmovió, ¿no? Pero así deberíamos de tener una actitud como el Salvador, En vez de decir, perdono pero no olvido, o alguna de esas frases típicas. Más adelante, yo me imagino que esto es como una consecuencia. Dice, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí. Y luego aquí viene una invitación muy bonita. Dice, aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿de qué manera esas escrituras, Damara, muestran ese amor genuino que Dios tiene por nosotros? Ay, me hiciste pensar, porque es como, lo sentí como un consuelo para aquellas personas que se sienten muy mal, porque parte del arrepentimiento es sentirte mal, sentir dolor. Entonces, cuando llegamos a sentir esta pena y nos sentimos juzgados, es esta parte de la escritura que leíste, ¿no? Que aunque como decía, las lenguas, serás juzgado, todo lo que se levantare contra ti en juicio, pues no procederá, pues, porque igual lo que importa, ahorita lo hablábamos antes del podcast,
que con quién deseamos estar mal, con el Señor o con el mundo, o con quienes queremos estar bien, con el mundo o con el Señor. Entonces, por más que en el mundo parezca que lo estoy haciendo todo mal, si lo estoy haciendo bien con el Señor, eso creo que es lo que importa. Es suficiente. Muy bien. Y Adrián, ¿de qué modo se ha cumplido esas escrituras en tu vida o tal vez en la de algún ser querido? Pues mira, precisamente estaba pensando esta pregunta y pues vamos a hablar de uno, ¿verdad? Porque los demás, qué chiste. Muchas veces, yo me he sentido el hijo pródigo muchas veces a lo largo de mi vida. Y creo que en nuestra vida no vamos a tener un camino recto y pavimentado perfectamente que nos lleve a la presencia de nuestro Padre. Antes bien, creo que caemos en muchos baches espirituales. Y cada vez que salimos de ese bache, es como si nunca hubiéramos caído en él. Recuerdo, antes de salir a la misión, yo sentía que le había fallado al Señor en algunas cosas. Tuve mi entrevista con el obispo y después serví una misión de una manera que para mí ha sido uno de los momentos que más he estado conectado con el Señor. Y viendo en retrospectiva y de una manera juzgosa, podría decir uno, oye, ¿pero qué no pasó esto? ¿Cómo es que después logré esto? Y terminando la misión, otra vez, tal vez por ahí algún bache, y después otra vez bien, y después constantemente en la vida cayendo en baches, ¿no? Y entonces yo sí soy un testigo de que el Señor, cuando tú volteas a verlo nuevamente, porque Él nunca te deja de ver, ¿no? Cuando tú volteas a verlo nuevamente y sales de ese bache, Él te da la plenitud de la luz que tú permites que Él te dé. Así es. Y recordando el juramento y convenio del sacerdocio, la promesa que Él nos da es todo lo que el Padre tiene, ser coherederos con Jesucristo. Entonces, es mi oración que nosotros podamos, así como el Señor lo promete, dar todo al que vuelve, nosotros por lo menos dar todo el amor que podamos, aun cuando la persona no regrese, pero está intentando hacerlo, ¿no? Y algo que, para terminar este tema también, algo que me gusta lo que dijiste, Adrián, o sea, Él siempre está ahí, es cuestión de que uno voltee y le dé la mano, ¿no? Porque su mano siempre está extendida para ayudarnos. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. El Señor, con todo lo que nos da, nos ha pedido que le devolvamos a Él y a su reino en la tierra el 10% de nuestros ingresos. Nos ha prometido que si somos honrados en nuestros diezmos, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Nos ha prometido que nos protegerá del destructor. Estas promesas son tan seguras que el Señor declara, probadme ahora en esto. Una expresión que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Estamos de regreso en Ven, Síguelo. Pues hablábamos al principio sobre escudriñar las Escrituras, y precisamente el punto que sigue se titula El Salvador desea que escudriñen las Escrituras, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Porque no es lo mismo leer o tal vez nada más echarle un vistazo, porque no se aprende igual, ¿verdad? Y estos capítulos, Eduardo y Adrián, me gustan mucho, y yo les puse así como Jesucristo como editor, ¿no? Porque en esta parte de las Escrituras, Jesucristo está hablándole a su pueblo sobre las Escrituras. Entonces, la importancia que tiene el poder escribirlas, porque las escribieron hace muchos años, y que se escriba lo correcto, por eso digo yo como editor, ¿no? Y que esas Escrituras se puedan, que es como también mandato que dio Él, que se puedan compartir a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a analizar del capítulo 23, del versículo 1 al 14, más o menos, ¿no? Adrián, ¿me podrías ayudar con el 1? Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí,
un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Así es. Adrián, ¿qué es escudriñar para ti? Para mí escudriñar es, bueno, tiene algunos pasos, ¿no? Primero lo leo, después lo leo nuevamente, pero de una manera más pausada, entonada, tratando de identificar las ideas principales y después tratando de conectarlo con ya sea algún mensaje o con la guía del estudio de las escrituras o inclusive cómo lo relaciono en este momento de mi vida. Me gustó mucho, Adrián, porque tú tienes ya un proceso en cuanto a cuando escudriñas las escrituras, ¿no? Me gusta mucho en este versículo que dice escudriñar estas cosas diligentemente. No solamente viene la palabra escudriñar, que ya tiene un significado profundo, ya es un proceso, como Adrián lo platicaba, pero dice diligentemente. Entonces, ¿qué es, Eduardo, ser diligente? Pues a estar al pie del cañón. Ser constantes, no podemos decir nosotros, ya lo leí, ya me lo sé. Porque como seres mortales, imperfectos también, tendemos a olvidar. De hecho, yo les platicaba ahorita que la conferencia estuvo buenísima, me encantó, pero ya no me acuerdo de todo lo que se dijo, ¿sí? Pero sé que estuvo hermosa y que hubo muchas promesas. Ajá, Adrián. Pues de hecho, una de las maneras en que yo escudriño la conferencia general es a tratar de apuntar las promesas que nos dan y también las tareas que nos piden que hagamos. Y una de ellas es que volvamos a, bueno, que estudiemos la conferencia general, porque precisamente ya la vimos, ya se nos olvida. Y el jueves en esta reunión que platicaba de testimonios, se nos pidió que habláramos de la conferencia general y todos los que estábamos presentes la vimos, pero muchos tenían el casete en blanco, pero yo ya había leído, había reescuchado 2 mensajes y pues ahí salía el paso, ¿no? Cumpliste con tu parte de empezar a ser diligente en escudriñar las escrituras. Pero ¿no? sí, diligente es constantemente. Constantemente, sí. No es como que un mes sí, un mes no, y no estudié Ven Sígueme, mejor vi el podcast. Por ejemplo, Damara, yo pongo este ejemplo. Yo fui con un doctor y me dijo, tómate esta pastilla todos los días en la mañana. O sea, la tengo que tomar diligentemente. No puedo decir yo, hoy no me la voy a tomar porque no amanecí con ganas. O no me duele nada. O hoy no me duele nada, siento bien. no me la voy a tomar. Entonces, independientemente de mi agenda, de mi sentimiento, tenemos que escudriñar estas cosas diligentemente. Me hiciste pensar claramente en algo, o sea, las escrituras son como medicina para nuestras vidas también, ¿no? Entonces, me siento bien, no los voy a leer. Siento que estoy con el Señor, tengo su espíritu, me estoy portando bien. No necesito, ¿no? A veces. Y aplica para todo, ¿no? Para ir a la iglesia, para ir al templo, para Exacto. cumplir con el llamamiento. Eduardo, ¿me ayudas entonces gracias, Adrián, con el versículo 5, por favor? Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Así es. Y me gustó, aquí está resaltado, escudriñar a los profetas, ¿no? ¿Qué pasó en la conferencia hace poquito? Pues escuchamos a los profetas. ¿Y de qué nos están hablando? Pues, que dice arrepentirnos, ser bautizados, y porque vamos a ser salvos a través de eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo que dijo Adrián, escudriñar la conferencia, porque esas son las palabras de nuestros profetas, ¿no? Y más adelante viene algo que me encanta a mí, que pasó. Y en el versículo 6 dice que aconteció que cuando Jesús hubo dicho esas palabras, les volvió a hablar, después que lo hubo explicado todo de las escrituras que había recibido, y les dijo, he aquí, quisiese que escribieses otras escrituras que no tenéis, porque recordemos que ellos llevaban los anales escritos, ¿no? Yo digo que fue como un regaño para Nefi ahí, ¿no? Pero... Yo también lo sentía así, pero... A ver, pero tráeme lo que escribiste. Sí, pero lo regañó bonito, ¿eh? Si ponemos atención, le llamó la atención como debió haber sido, yo creo. Pero esa es mi impresión nada más. Yo también lo sentía así. Y dice en el 7, y aconteció que dijo a Nefi, trae los anales que habéis llevado. Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo, hay una imagen aquí muy bonita en el manual de Ven Sígueme,
no sé si se puede poner ahí nuestro editor, Estrella, esta imagen, ¿no? Donde Jesucristo está viendo los anales que se les trajo. Y luego me quedé en el 9. En verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel el amanita, si nos acordamos de él, fue alguien que profetizó muchas cosas, que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre, en mí habrían muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y les ministrarían. Y les dijo, ¿no fue así? Y a mí me gustaría que hacer una reflexión. ¿Por qué creen ustedes que Nefi no incluyó las palabras de Samuel el amanita? Pues yo creo que andaba todavía choqueado con los terremotos y un hermano ahí se le había muerto. Pero eso fue antes, ¿no? Eso fue antes. Nosotros debemos de escudriñar las escrituras, pero también nutrirnos de toda fuente buena, ¿ok? Y muchas veces vamos a recibir influencia. Bueno, Samuel era lamanita, pero de los... Samuel era profeta, pero de los lamanitas, no era de los nefitas. Entonces, y aquí me voy a aventurar también a dar mi punto de vista, ¿no? A Nefi le había mandado el Señor que escribiera lo que él recibía de revelación para el pueblo y la historia. Entonces, probablemente él escuchó a Samuel y dijo, no, pues está bien, ¿no? Qué bueno que viene, y dijo. Pero yo creo que no lo consideraba palabra de Dios. Porque dice como que algo muy bueno, pero... Como algo muy bueno, pero... Entonces, no debemos de desestimar la fuente de donde vienen las cosas. Seguramente Nefi lo analizó, lo vio, lo consideró prudente, pero no tan relevante como para que fuera enseñado. Entonces... Claro. Es bueno que también nos nutramos nosotros de otros lugares. Y a mí me recuerda la humanidad. He usado mucho esa palabra, ¿no? Pero qué humano era él, porque más adelante lo dice, que se acordó. Era algo que no, como dice Adrián, a lo mejor no le pareció un milagro que tendría que estar, ¿no? Y dice en el 10, y sus discípulos le contestaron y dijeron, sí, Señor, Samuel profetizó según sus palabras y todas se cumplieron. Y Jesús les dijo, ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron. Y sucedió que Nefi se acordó que aquello no se había escrito. O sea, se acordó que no se había escrito porque sí sabía que había pasado, sí lo vio y todo eso, me imagino, ¿no? Y acaeció que Jesús mandó que se escribieran de modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. O sea, fue un mandamiento que escribieran esas cosas importantes. Entonces, el relato de Samuel el amanita que vimos antes, en realidad lo escribieron después de lo que estamos leyendo ahorita. Sí, tengo que analizar bien en qué parte está. Pero aquí tiempo. Ya está. Pero ya está. Ajá, aquí ya está explícito, sí. Ya el Señor ya había evaluado y dado su punto como editor. Y dice lo último que me encanta. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado a todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que él les había explicado. Entonces, no solamente se escribieron para que él se las quedara y quedaran como registro, sino que les mandó que enseñaran estas mismas cosas que habían escrito y que el Señor les había explicado, porque antes dice que el Señor les había hablado todo en cuanto a las escrituras que se habían escrito, ¿no? Ajá, es muy interesante este principio de cómo el Señor les enseñó y después les pide que vayan y prediquen lo mismo. Los profetas tienen su reunión y ellos aprenden qué es lo que van a enseñar y se los explican a los 12. Y los 12 comparten esto con los 70 de área, ¿ok? Y entonces los 70 de área, hay una capacitación, la capacitación de líderes, que tenemos acceso en la... Que la hacen una semana antes de la conferencia, ¿no? Entonces, los 70s no dicen, pues nos dijeron que habláramos de diezmo. Pues debemos hablar de ofrendas porque como que se relacionan. Ellos van y enseñan el principio que los apóstoles le dijeron que enseñara. Yo no pienso, qué inspirado el 70 vino. Y bueno, sí es muy inspirado y sí es muy bueno. Pero no se lo sacó de la manga. Pero no se lo sacó de la manga. Hay una línea. Hay un trabajo detrás que también. es Dios, profeta, apóstoles, y eso
es lo que se enseña, como sucedió aquí, pues, ¿no? Y llega a las estacas a través de un consejo de coordinación que hay, y luego de las estacas a los barrios, y así, ¿no? Así es. Bastante trabajo de preparación o de escudriñar también lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que aprendamos a escudriñar. Es el principio que tenemos que seguir, ¿no? Pero ¿cómo podemos enseñar a lo mejor a nuestros hijos a escudriñar las escrituras? O a lo mejor nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para enseñar a lo mejor a nuestros hijos o nosotros mismos a aprender? Eduardo. Pues yo lo que he aprendido por trancazos y errores y aciertos es de que tienes que sentarte con ellos. Y tienes que sentarte con ellos. Yo me acuerdo, uno de mis hijos se interesó por esto cuando yo le regalé unos colores, cuando se usaban más las físicas, ¿no? Y entonces yo le enseñé, le dije, mira, yo como leo, es de que cada versículo tiene un tema del evangelio. Puede ser la fe, puede ser el arrepentimiento, puede ser Jesucristo. Y mi meta cuando yo leo, le digo, es encontrar qué color va. Porque ese color te dice de qué se trata ese versículo, ¿no? Y entonces, bueno, entonces como que ya encontró una manera motivante, por así decirlo, pues era un niño, ¿no? Pero en lo personal, yo de viejo hago eso, porque digo yo, ¿cuál es el propósito de este versículo? ¿Qué me enseña del evangelio? Pues cae y lo bueno que tenemos como 10 colores ahí en la biblioteca del evangelio, ¿no? Entonces, sentarnos con ellos y tal vez enseñarles lo que nos funciona, ellos van a encontrar lo que a ellos les funciona también. Así es, Adrián. Sí, mentes brillantes piensan igual, ¿verdad? En mi misión, yo me compré, premio de mi misión, compré una pluma que vendían en The Street Book. Y esta pluma era así como especial para marcar las escrituras. Y tenía un crayón que no se pasaba para atrás. Entonces, ese sistema de colores todavía lo utilizo. Antes lo utilizaba en mis escrituras y ahora lo utilizo en Biblioteca del Evangelio. Y cada color representa algo. El amarillo lo tengo para la fe, el verde es arrepentimiento, el azul es bautismo, el rojo es Jesucristo, el café son el café son convenios y así, pues, ¿no? O sea, tengo mi sistema de colores. Pero yo creo que lo que podemos hacer para que nuestros hijos estén interesados en escudriñar es precisamente ponerlos en contacto con las escrituras. Si en tu casa no usas Ven, Sígueme, si en tu casa no se leen las escrituras, si en tu casa solamente van a la capilla, si en tu casa no es importante que vayan a seminario, pues nunca existió ese contacto tan frecuente, ni se desarrollará el amor por las escrituras, porque nunca viste cómo influyeron en tu vida. Uh-huh. Recientemente en casa tuvimos una situación ahí con mi trabajo y es muy curioso porque me llené de alegría que de repente en las oraciones familiares de la hora de la comida estaban orando por esa situación, porque ellos han aprendido que ante un problema grande o pequeño tienen que acudir en oración, porque eso es lo que están acostumbrados. Oye, me enfermé, hay que orar. Oye, hay que orar. Perdón, saben a qué fuente hay que acudir, ¿no? Entonces, si queremos que tengan un amor por las escrituras, tenemos que ponerlos o exponerlos a las escrituras. Así es. Yo estoy impresionada, la verdad, los admiro mucho. Yo soy más mortal, nomás subrayo. Nomás subrayo y así les enseñé a mis hijos a que subrayaran. No tengo necesito la pluma, Adrián, me tienes que conseguir una. Entonces, como ustedes dicen, también poner el ejemplo, ¿no? Porque si igual nosotros no lo hacemos en casa, ¿cómo le podemos pedir a nuestros hijos que hagan algo que no estamos haciendo? Porque ahí de Marafete, eso que dices, me gustó. En una ocasión dijo un hermano de seminario no reemplaza el estudio personal, dijo, ni el estudio en casa. Así como este podcast no reemplaza su estudio semanal, seminario, dice, tampoco reemplaza el estudio en casa. Y eso es algo que a veces podemos llegar a creer, ¿no? Así es. Pues hablando de seminario, Eduardo, mi hija estaba estudiando en mi celular. No sé por qué razón, pero encontré abierta la página de la iglesia en las clases de seminario, ¿no? Y precisamente en este capítulo
que se estaba estudiando sobre analizar o escudriñar las escrituras, y venían los pasos. Yo creo que eso fue revelación directa de la tecnología de las escrituras, ¿no? Y viene los pasos que uno puede hacer si no tiene idea de cómo estudiar o escudriñar las escrituras. ¿Y alguien le gustaría ayudarme a leerlos? Sí. Eduardo. Dice, ora antes de estudiar. Marca las palabras y frases importantes, especialmente las que te ayuden a conocer mejor al Salvador. Busca palabras o frases que sean difíciles de comprender. Haz una pausa y resume lo que has leído. Utiliza pasajes correlacionados para comprender mejor un tema o una doctrina. ¿Qué es lo que ustedes hacen, ¿no? Con los colores, ¿no? Correlacionar otros temas, ¿no? Y me encanta esto porque a lo mejor a mí nunca se me pudo haber ocurrido hacer lo que ustedes hacen. No te paso la combinación de colores. Claro. No, yo te voy a pasar la combinación verdadera. A ver, voy a analizar las dos, escudriñar las dos opciones para ver cuál nos agrada. Y curiosamente, yo he leído otros libros que no son escrituras, pero que son escritos por autoridades generales o miembros de la iglesia. Y entonces hago el mismo ejercicio. O sea, cuando tengo el color a la mano y estoy leyendo, empiezo a subrayar y es muy fácil poder relacionar. Hay un libro de Stephen Covey. Stephen Covey, además de escribir los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y todo esto, él fue un miembro de la iglesia, ya murió, pero él escribió un libro que a mí me encanta, que se llaman Los 6 eventos de la restauración. Y ese libro para mí es oro puro. Debería estar así abajito de las escrituras, ¿no? Y entonces esos eventos también los tengo subrayados y para mí es muy enriquecedor poder relacionar, pues, ¿no? Porque ya está escudriñado también. Me gusta, Adrián, dijiste algo muy importante, que hay muchas cosas buenas aquí también en el mundo, que a lo mejor el Señor inspiró a esas personas para hacerlo, ¿no? Es importante que también podamos estar abiertos a aprender, ¿no? Estudiar de los mejores libros. Así como dijo Adrián, abajito las escrituras. Es primordial escuchar la voz del Señor y de los profetas, ¿no? Y precisamente hablando de profetas, el elder Richard G. Scott, en su discurso El poder de las escrituras, de la Leona de noviembre del 2011, recalca algunas bendiciones que se obtienen al escudriñar las escrituras. Y Adrián, quisieras leerlos. El meditar en un pasaje de las Escrituras puede ser la llave que abra la revelación, la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras pueden calmar un alma atribulada, brindándole paz y esperanza, y restaurándole confianza en su propia capacidad para vencer los desafíos de la vida. Tiene gran poder para sanar los desafíos emocionales. Si se tiene fe en el Salvador y pueden acelerar la sanación física. Me acordé otra vez de las escrituras pueden ser una medicina para nosotros, ¿no? Me encantan estas bendiciones que tenemos. Revelación, guía del Espíritu. Dice, brinda paz a un alma atribulada, esperanza, y restaura la confianza en nuestras capacidades que tenemos para sobrellevar dificultades. Y dice que hasta puede sanar algo físico, ¿no? Y hay muchas atribulaciones físicas que tenemos en nuestras vidas, sobre todo a lo mejor mentales, que las escrituras pueden sanar si nosotros tenemos fe en ellas. Y creo que es importante que podamos acudir a las escrituras como fuente de eso mismo, sanación para nuestra alma y también para nuestro cuerpo físico, ¿no? Y yo creo que a veces cometemos un error cuando estudiamos las escrituras con un fin académico, porque si te fijas ahí, no viene la palabra conocimiento. Yo sé que no tiene todas las cosas, pero el conocimiento no es lo más importante al leer las escrituras. La razón debería ser esto, a ponernos a tono con la guía del Espíritu Santo, porque entonces viene una cascada de bendiciones mayores que el aprender, no sé, quién era el hijo de Nefía, ¿no? O cosas así. Curiosamente, Eduardo, si tú alguna vez has convivido con una persona que fue un líder en la iglesia y después se aleja y después regresa,
aunque tiene todo el amor del Salvador y todo el conocimiento, tiene que volver a comenzar. Se le olvidan los pasajes, se le olvidan citas, se le olvida inclusive la misma historia del libro de Mormón. Entonces es muy curioso cómo el conocimiento se va, pero los hábitos y el estilo de vida que adquieres al escudriñar las escrituras y aplicarlas puede permanecer. Muy bien. Y bueno, pues vamos a ir al último punto, que es de esta lección, ¿no? Que es pagar los diezmos, abre la ventana de los cielos. Y curiosamente, ya para terminar su ministerio los nefitas, el Salvador cita a Malaquías, que es lo mismo que hizo Moroni con José Smith, ¿no? Y vamos a leer esa escritura que es muy popular en el capítulo 24, versículo 10. Damara, ¿nos puedes ayudar en esa? Claro, dice: traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriréis las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya dónde contenerla. Wow. Oye, bien. Hablando de bendiciones por estudiar las escrituras, creo que el obedecer esta ley del diezmo todavía abre más nuestra posibilidad de tener bendiciones que sobreabunden y que no podamos ni contenerlas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de bendiciones pueden ser? Porque siento que en muchas ocasiones que yo he escuchado acerca del diezmo, se habla de algo económico, ¿no? Como diciendo, yo pago el diezmo porque sé que el Señor me va a regresar o me va, no sé, ¿no? Como diciendo, de alguna manera se va a amortiguar mi gasto económico. Pero ¿es eso? ¿Es la ley del diezmo como una especie de interés celestial? Una inversión. Una inversión. Es una cuestión más de fe, yo creo, o de aprender a valorar. Hace poco estaba hablando con personas que no son miembros de la iglesia, de la comunidad, y expresábamos inquietud que tenemos, por ejemplo, aquí en México, la posibilidad de ayudar para que nuestros hijos estén en un lugar más adecuado en cuanto a dónde van a estudiar, ¿no? Y los que somos simples mortales, que acudimos de la educación del gobierno, pues obviamente no hay muchos recursos, entonces tenemos que poner de nuestro trabajo como padres para esto, ¿no? Entonces dar 15 pesos al mes a lo mejor puede ser muy difícil para ciertas familias, ¿no? ¿Representa un cargo muy pesado para ti, Adrián? 15 pesos al mes. Sí. Pues son los mismos 15 pesos de alguien más, ¿no? Claro, y se nos pide a todos por igual cooperar, ¿no? Pero cuando yo sé el propósito que tiene ese dinero, a lo mejor pierde ese significado de ser algo, es mucho, con eso voy a comer. Ahora, en la actualidad sabemos que con 15 pesos no nos alcanza para comer, ¿no? Ya ni para las papitas. No, ni para las papitas, exactamente. Entonces, el desapego que uno llega a tener en cuanto al dinero, cuando tiene una bendición, es algo que es aprendido por medio del diezmo. Y yo les compartía esto, que no me puede a mí dar algo que yo sé que va a traer bendiciones. Y les digo, eso lo obtuve como testimonio de llevar un pago de diezmo en mi iglesia y les empecé a platicar, ¿no? de esta ley. Ajá, sí, sin embargo, me gustaría a mí agregar algo. Esos 15 pesos representan tanto para el que gana 150 como los 150 de alguien que gana 1,500. Por eso el diezmo es un porcentaje. En porcentaje, exacto. No es una cantidad. Entonces, ¿por qué? Porque si yo gano 1,500, tengo compromisos de 1,500 pesos. Y esos 150 van a ser un agujero en mi presupuesto. Claro. Tal como lo hacen los 15 pesos del que gana 150. Ahora entiendo que probablemente tengan diferentes estilos de vida. Exacto. Pero sigue siendo el 10% de lo que ganas. Y el Señor te va a bendecir igual al que da los 15 pesos que al que da los 150. Qué justo es el Señor, ¿no? Cuando puso así esta ley, ¿no? Ahora, algo importante que tenemos que recordar es cuál es el propósito. O sea, si nosotros vemos en el libro de Mormón, la causa número 1 del declive fue el orgullo. El orgullo. Y entonces la ley del diezmo te prepara para obedecer la ley de consagración. Dice la escritura, porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar, y yo le agregaría, ni quiere
la de una gloria celestial. Entonces, cuando nosotros recordamos que nosotros somos mayordomos de lo que se nos da, es decir, bueno, como Damara, como tesoreros, tú tienes algo de experiencia en esto, eso que se nos da no es mío, es algo que el Señor nos bendice, pero Él va a exigir cuentas de ello. Y cuando tú te das cuenta que no es tuyo, es mucho más fácil, como dijiste tú, Damara, desprenderte y que pueda ser una bendición a otros. El problema es cuando yo digo, pues yo lo trabajé, es mío, ¿no? Mi orgullo. Me costó. Entonces es bien difícil y menos vamos a poder vivir la ley de consagración. La ley del diezmo es como el sacerdocio arónico, es preparatorio porque no se pudo vivir una ley celestial. Entonces nos prepara para este gran paso de darlo todo. Por eso, claro que es un requisito para entrar al templo, porque es una imagen de lo que viene, ¿no? Que la consagración es uno de los convenios, ¿no? Claro, y el templo es algo celestial. Entonces, si Exacto. no estamos preparados para eso, entonces no estamos preparados para entrar a lo mejor en el templo, ¿no? Porque vienen convenios más grandes, ¿no? Para mí una de las maneras en que el Señor abre las ventanas de los cielos al poder cumplirle no es necesariamente en especie. Muchas veces viene en tranquilidad y en calma, porque los problemas de este mundo no los manda Dios, son consecuencia de algo que yo hice, de algo que alguien hizo o de las consecuencias del mundo. Pero si yo estoy cumpliendo con sus mandamientos, yo voy a tener paz, voy a tener calma para tomar las decisiones de dónde ir poniendo el pie para salir de ese problema. Entonces eso yo lo he visto mucho en mi vida, como cuando obedezco hay paz y hay revelación, y cuando no estoy obedeciendo hay angustia, hay intranquilidad, hay llanto por desesperación, por no saber qué hacer, ¿no? Y también porque pierdes ahí la guía del Espíritu. Yo creo que debemos de dejar de ver el diezmo como un mandamiento económico, porque luego entonces tú quieres ver una bendición monetaria, pues, y no funciona así. Es como cualquier otro mandamiento. Yo no por ejemplo, no por el hecho de cumplir con la palabra de sabiduría me voy a molestar si no tengo buena salud, porque no funciona así. Los mandamientos son para parecernos más a Cristo, irnos puliendo y entonces algún día poder regresar transformados a su presencia. Pero qué padre si nos bendicen económicamente. Sí. Elder Bernard dice algo así, como que son bendiciones muy sutiles, ¿no? Que no aprendemos a verlas si no somos agradecidos, si no tenemos un espíritu de gratitud. Entonces, si son bendiciones muy sutiles y no somos agradecidos, menos vamos a poder ver esas bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas. Que realmente tenemos muchísimas bendiciones, pero no tenemos, o nuestro orgullo no nos permite ver o agradecer por esas que tenemos, ¿no? Y entonces pasa, fíjate lo que pasa en el capítulo 24, ya para terminar ahora sí, en los versículos 14 y 15, cuando dice: habéis dicho, en vano es servir a Dios, y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas, y llamamos dichosos a los soberbios, sí, a los que obran iniquidad son ensalzados, y son librados los que tientan a Dios. Cuando somos malagradecidos, tendemos a ver que las demás personas que no cumplen, les va mejor. Mira, le va mejor, dices, ¿no? El que no tranza no avanza, dicen. Y entonces me recordó mucho el discurso que vimos del hermano Wilcox en la conferencia, cuando dice que nosotros somos los tripulantes, y me imagino que estás tú barriendo y el otro amigo tomando el sol muy a gusto, el pasajero, y dices tú, mira qué a gusto está, dicen. Pero como dijo él, pero hay que recordar que al tripulante sí le pagan, y al pasajero no. Muy bien. El pago íntegro del diezmo es mucho más que un deber, dice Elder Bednar. Es un paso importante en el proceso de santificación personal. A quienes pagan el diezmo, los felicito. A aquellos que actualmente no obedecen la ley del diezmo, los invito a meditar sobre sus caminos y a arrepentirse. Y termina diciendo Elder Bednar: les testifico que al obedecer esta ley del Señor se abrirán las ventanas de los cielos para ustedes. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en cuanto a esta lección de Ven, Sígueme.
Hemos aprendido la importancia de hacer convenios, del gozo que hay en los cielos, que si esos convenios no los cumplí, puedo arrepentirme y regresar. La importancia de escudriñar las escrituras para no estar cayendo en esos baches espirituales, y algo muy específico que es la ley del diezmo, para que el Señor nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si llegaron hasta aquí, si pueden comentar aquí en los comentarios de YouTube con un emoji. ¿Cuál les gusta el emoji? ¿Moneditas o del diezmo? No sé. La carita feliz con la lengua verde. Oigan, una invitación. Estamos a final de año también. Hay que pedir nuestra ajuste de diezmo, porque nosotros somos los responsables de declararnos ante el Señor, ¿no? Para que nos esté persiguiendo. Se nota la influencia que es la esposa del obispo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.